Bueno, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, mi gente. Según el lugar donde usted me vea. Bueno, pues bienvenido hoy al coche, aquí en el Palenque del Cimarrón, con una dinámica informativa y más o menos respondiendo a algunas de las preguntas y preocupaciones de amigos, de seguidores y, por qué no, y de adversarios que siguen preocupados. En el día de ayer hice una dinámica donde di una explicación y donde puse en conocimiento la noticia que ya todos conocemos, es que el gobierno de Donald Trump, bueno, pues fixó la llamada residencia permanente en los Estados Unidos. Y esta residencia permanente, pero también fixó las que estaban en proceso y frizó el proceso de residencia. Es decir, que como decía ayer, frizar no era más que congelar y paralizar tanto los que ya tenían para una revisión, los que estaban en proceso y que no iba a procesarse por ahora a nadie más. Los que entraron por los diferentes tipos de entrada a los Estados Unidos. Esto era para los nicaragüenses, para los venezolanos, para los cubanos y para los haitianos. Y en el día de ayer, como informé, también decía que esto tenía dos tipos. Una era que el gobierno parece que no quería asumir los gastos. ¿Por qué? No tanto por Venezuela, porque Venezuela está poniendo los vuelos, pero sí tenía que hacer gastos hacia los lugares de destino, es decir, hacia los países de estas personas, y tendría que utilizar vuelos que hay que pagar y combustible que hay que pagar, por supuesto. Y la otra es que el gobierno de los Estados Unidos ya no contaba con los centros, con la cantidad necesaria de centros de detención. Y como sabemos, y yo compartí, uno de los centros, el de Cron, el de la Florida, pues es uno centros que hasta ha tenido 2 fallecidos y muy malas condiciones para tener ahí detenidos que duermen en el piso, mujeres, niños y hombres, por supuesto, y ancianos. Entonces, esto pues ya ha sido criticado a nivel internacional, ha sido criticado por europeos, por los países latinoamericanos, por los países africanos y, por qué no, por Asia, en la forma en que maltratan y tratan mal a estos retenidos aquí. Hasta aquí fue lo que ayer di a conocer. También decía que la otra parte era que el señor, que yo dije señor para no decir ese nombre porque es mi nombre, él se llama igual que yo, se llama Carlos. Este señor y la señora María Elvira Salazar, por supuesto, ambos estaban pidiéndole al gobierno, y voy a hacer una explicación más tarde, al gobierno de Donald Trump que devolviera estas personas a sus países de origen, incluyendo a los cubanos y venezolanos. Y más daño le hacen a los cubanos. Y explicaba que Cuba, que está pasando por una crisis financiera, que todos conocemos, una crisis financiera muy, muy mala, donde en estos momentos hay una gran carencia de alimentos, hay carencia de combustible para poder sostener las termoeléctricas, hay también carencia, y lo he dicho así, también de piezas de repuesto y financiamiento para reparar estas termoeléctricas que están en muy mal estado. Entonces, como ellos saben y conocen que hay carencia de medicamentos, de insumos médicos, que hay una crisis total, pues ellos quieren llevar a los cubanos que residen en los Estados Unidos para crear en Cuba otra crisis, una crisis de enfrentamiento entre estas personas y el gobierno, porque ya estas personas vienen de otro sistema, adaptarse a otra vida, y al volver a llegar a Cuba y tener que enfrentar estas carencias, estos apagones, pues se inquietan, se salteran los ánimos, y eso es lo que quieren ellos, un enfrentamiento entre cubanos para que produzca que ellos puedan dirigirse a la ONU, pedir una intervención humanitaria que no es más que una intervención militar, y en la que pueden producir más muertos, en la que puede incluir niños, mujeres, ancianos, y eso los conocemos, que eso es lo que quiere el señor este,
y la señora María Elvira. Ambos representantes del estado de la Florida, ambos senadores. Pero escuchaba, y aquí voy a pararme, a María Elvira decir anteriormente que ella representaba esto fue un video que vi en Guateque Live hoy, que ella representaba a todos los latinos de la Florida y que ella quería el bien de los latinos y que ella quería dignidad para esos latinos. Oiga, yo les sugiero que vean Guateque Live de hoy para que oigan las palabras de María Elvira Salazar. Como si tú quieres dignidad para los latinos y dignidad para los cubanos, tú devuelves los cubanos a Cuba en un momento de crisis, que hay apagones, que no hay medicina, que escasean las comidas, que los precios están muy altos, que escasean los insumos médicos debido al bloqueo, como lo he dicho tantas veces, y al colocar a Cuba en una lista patrocinadores del terrorismo. ¿Cómo es posible que tú, María Elvira, porque por eso, mis hermanos, y me disculpan que interrumpa, compartan estas directas? Fíjese que yo le estoy pidiendo, compartan al compartir estas directas van a llegar a más personas dentro de los Estados Unidos y dentro de otros países que van a comenzar a darse de cuenta de toda la mentira que se dice en las redes. Si nos callamos y nos compartimos esta directa, también nos estamos convirtiéndonos en cómplices de esos cibertiñosas mercenarias que vienen a atacar, desprestigiar y tergiversar la realidad cubana. Para nadie es secreto de que si hoy Cuba no cuenta con todas estas cosas, no es que el gobierno de Cuba no quiera, es que no se lo permiten. ¿Por qué no se lo permiten? Bueno, sencillamente, si Cuba no tiene acceso a financiamiento, si Cuba no tiene acceso a poder comprar alimentos, ¿de qué manera entonces puede Cuba tener una mejor alimentación? Todo el mundo piensa que como Cuba compra algunos alimentos al cash a los Estados Unidos, no hay bloqueo. Mentira. Porque ustedes no saben que cuando un país le compra a una empresa o una empresa a otra empresa, existen leyes y tratados donde se establecen plazos y no es al cash. No nos engañemos más, no es al cash, y lo saben los economistas cubanos. Disculpen que se me cayó el móvil aquí en el coche. Lo saben los economistas cubanos. Y disculpe que estoy aquí en el coche porque acabo de salir de una pequeña prueba médica y estoy aprovechando porque estoy lejos de la casa y voy a llegar un poquito tarde y no voy a poder hacer la directa. Fíjense ustedes, si Cuba tuviera este financiamiento que lo podía hacer a través de algún banco, bueno, pues Cuba establecería con esta empresa que le va a comprar el combustible, la materia prima para los medicamentos, insumos médicos, etcétera, establecen plazo de pagos. Pero al estar Cuba dentro de una lista, obliga a estos países a no acceder a Cuba a nada, porque los que accedan a hacer esto son sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Y fíjense, aquí le voy a poner un ejemplo de lo que son las sanciones estadounidenses. Ahora los Estados Unidos está diciendo que el que le compre petróleo a Venezuela, esos que le compren petróleo tendrán que pagar un arancel del 25% de su mercancía dentro de los Estados Unidos. Fíjese el chantaje y la presión, al igual es con aquellos que accedan a hacerle préstamo a Cuba o venderles alimentos, medicamentos, equipos de punta. Entonces, hay aquí en las redes un movimiento, disculpen la palabra, de estas tiñosas mercenarias que hablan porquería, que ellos piensan que el bloqueo es que tú no tienes dinero para comprar. Cuando todos sabemos, y los economistas y los que han estudiado, no estos analfabetos, que lo que hablan es por hablar, porque
no me han demostrado tener conocimiento y haber estudiado, que cuando el FMI, el Fondo Monetario Internacional, no a Cuba, a un país le presta, le aplica una tasa de tanto por ciento por arriba del préstamo. Y por eso esos países siempre están endeudados, que son los países latinoamericanos. Miren, Argentina tiene una gran deuda con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional. Si no, pregúntele a cualquier argentino aquí y deuda que adquirió Macri. Entonces, le estoy diciendo que hoy por hoy Cuba no tiene el financiamiento necesario para comprar lo más necesario para los cubanos, que es alimento, que es combustible, que es medicamento, que es materia prima para realizar medicamentos y otros productos, y que es insumos médicos. Y hay que venir aquí a la red a explicar y explicar. Por eso hay que compartir para que estas personas ignorantes, y ser ignorante y ser un imbécil es lo mismo, o ser ciego aún viendo, cerrando los ojos para no ver, es ser un imbécil igual. Entonces vienen aquí a convencer y que no, que eso es mentira, de que no, que se roban el dinero, de que porque no sé quién tiene un bar. No hablen más así, chicos. Que los que están al lado se están riendo de ustedes. Si en Cuba de verdad hoy no hubiera bloqueo, si en Cuba de verdad hoy no tuvieran una lista que se ha puesto para eso, sabiendo que es injusto, que es una calumnia, que Cuba no ha preparado nunca ni ha apoyado actos terroristas contra otros países. Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos siempre ha vivido de la manipulación. Acuérdense de Irak, de que acusaron a Saddam Hussein de tener armas químicas. Al final, Bush no pudo demostrarlo. Acusaron al Gaddafi. Cuando el Gaddafi iba a hacer una moneda para África, lo atacaron. Acusaron al Assad en Siria y ahora están asesinando en Siria. Y no está el Assad. Acusaron a Rusia de una guerra contra cuando fueron los propios Estados Unidos con la Unión Europea y con la OTAN que iniciaron la guerra contra Rusia y no contra Ucrania, porque ellos querían llevar cohetes allí, pero ellos pensaron que esta guerra iba a desestabilizar Rusia, que iba a acabar con la economía de Rusia, que iban a desgastar a Rusia, y ahora se han dado cuenta que los que han perdido han sido los Estados Unidos y Europa. Y como ya tiene la guerra perdida, ahora quieren hacer cualquier cosa, pero todo detrás, como advertí una vez, detrás de las tierras raras. Europa quiere tierras raras porque le deben dinero, Estados Unidos quiere las tierras raras, que hay 5 minerales. Y sin apartarme de lo que venía hablando, como María Elvira va a decir que ella quería hacer una ley de dignidad, que quería llevar a los cubanos que pidieran en la base naval militar de Guantánamo los trámites de migración a Cuba. Caballero, es un loco o una loca, porque eso se basa la política de estas tiñosas que no representan a nadie y mucho menos a los cubanos, que han vivido por más de 60 años de una política alimentándose del dinero del estadounidense, pero diciendo que están ahí representando a estos cubanos y latinos y que van a tumbar a la dictadura, que no es más que el gobierno revolucionario cubano, porque estos son los nombres que han puesto para tergiversar todo. Y los imbéciles, los ignorantes, los analfabetos, repiten lo que le dice, porque son como loros o cotorras. Pan para la cotorrita y pan para la cotorrita. Eso es lo que repiten constantemente. Dictadura y régimen, dictadura y régimen. Y yo pregunto, como pregunté ayer, ¿no es acaso hoy,
una dictadura lo que tiene Donald Trump dentro de los Estados Unidos? ¿No es acaso un régimen? ¿No ha violado leyes y tratados internacionales y ha pasado por encima de las leyes estadounidenses y por encima de la Constitución? Ha llevado inocentes como presos a El Salvador, a venezolanos, acusándolo que son miembros del tren de Aragua. Y cuando todos sabemos que dicho tren no existe, ni tampoco la locomotora, por decir así. Pero es necesario para traer a la gente dormida, para traer a la gente, ¿cómo puedo decir yo?, entretenida, inventar todas estas mentiras para que los idiotas, los ignorantes y los analfabetos repitan como loro lo mismo que le dice el Papa Trump o el amo del norte. Esto es lo que sucede hoy. Y por eso, vuelvo a repetir, si ustedes que me siguen compartieran de verdad estas directas, hoy tendría más participación, pero tendría más personas haciéndose preguntas. Tendría más personas diciendo, ¿y entonces qué es lo que está pasando? Trump hizo una campaña, le llenó la cabeza a la gente de un sueño que no existió, que no se ha puesto en práctica y que solo es una fantasía para dormir a los imbéciles, para dormir a los ignorantes, para dormir a analfabetos. Hoy Estados Unidos con una gran recesión, porque ya está al caer en la recesión, con una gran inflación, con unos precios elevados, con apagones en algunos lugares, con precios altos de la gasolina, con escasez de alimentos, cuando el gobierno de Biden, con mucha dificultad que tenía y con la guerra que estaba apoyando en Ucrania, pero no había entrado en guerra de aranceles con otros países, no había iniciado deportación. El gobierno de Biden le abrió las puertas a muchos emigrantes latinoamericanos para que fueran a cumplir sus sueños americanos. Pero Trump, por un problema político y por un problema de ambición y como un loco que no razona, que no medita, ha llegado ahora a una guerra contra los emigrantes, ha llegado en guerra arancelaria con países, ya está transportando tropas para Panamá, atento. Ya la mujer del vicepresidente de los Estados Unidos está en Groenlandia y fue mal recibida allí y hubo manifestaciones. Atentos. Hoy Europa está casi en guerra con los Estados Unidos, porque después que alentó esta guerra hacia Rusia, abandonó, como siempre hacen los cobardes. Las ratas abandonan el barco, porque sabían que no tenían ya, porque habían usado mucho presupuesto en esta guerra, y esta guerra se ha desviado mucho dinero y se ha vendido un armamento que hoy no está en Ucrania. Si no, vayan a las redes y averigüen. Entonces, hay que preguntarse, ¿cómo terminará el gobierno de Trump? ¿Llegará a su final? Yo me pregunto, ¿qué vendrá ahora? ¿Qué vendrá después? Está obligando y está atormentando a los emigrantes para que se autodeporten, porque toda esta noticia es para atormentarlos, para que se autodeporten. Mis hermanos, es preocupante hoy por hoy la política del gobierno de Donald Trump, que también tiene problemas a lo interno entre sus miembros. Ahora se filtró
que tenían un canal, cuyo canal le dieron entrada a un periodista cuando se estaba preparando los ataques para Yemen. Y se ha violado la seguridad de los Estados Unidos. Fíjese a dónde va este gobierno. Han tenido que hacer declaraciones al Congreso y cada día son noticias adversas y cada día Trump tiene problemas con los tribunales federales estadounidenses que le han rebatido todas sus directivas, incluyendo los 3 vuelos que se hicieron al Salvador y la violación de los derechos humanos de esos venezolanos que no han sido devueltos a Venezuela, porque Venezuela lo está pidiendo que se lo devuelvan. Ninguno tiene proceso judicial. Puede que haya alguno, pero la mayoría son inocentes. ¿Y por qué todavía permanecen presos en El Salvador? Con asesinos y criminales. Violando los derechos humanos. Violando, y lo vuelvo a decir, leyes y tratados internacionales. De verdad, ¿a dónde va a parar hoy el gobierno de Trump? Y volviendo al asunto que hablábamos, ya que algunos miran, me hablan, me felicitan, me dan su criterio, me dan su opinión, los adversarios me dicen, oh, porque tú nada más que sabes hablar de lo mismo, pero tú no hablas de dictadura. Miren, para mí, ya le dije que dictadura es la que está en estos momentos que ustedes no quieren hablar en los Estados Unidos. La dictadura la tiene Donald Trump. El tirano es Donald Trump. La tiranía la tiene Donald Trump. Se violan los derechos humanos. Se están deportando a sus hermanos cubanos y latinoamericanos y ustedes se los callan. Yo no puedo estar de acuerdo. Porque ya le dije que el palenque del Cimarrón, no es un palenque de traidores y mucho menos contra los latinos y contra los cubanos. Y yo no puedo estar de acuerdo, y voy a defenderlo siempre, que esos cubanos que fueron estimulados a salir de Cuba, hoy los deporten como criminales, como asesinos, como mierda. Por políticos de mierda, que en vez de representarlo, lo están obligando a volver a donde ellos dicen que hay una dictadura. A donde ellos dicen que hay un infierno. Entonces yo me pregunto, ¿sería yo capaz de devolverte a ti a algún infierno? Si yo te represento. No, si yo te represento tengo que fajarme para que tú permanezcas donde yo te vine a traer. A donde yo quería que tú estuvieras. No ahora que para quedar bien con Trump, el señor Carlos y la señora María Elvira están obligando a que vuelvan a sus países de origen. Sinceramente, es de loco, pero también de sinvergüenza y de desprestigiado. Y hoy no vine a hablar de las tiñosas mercenarias, que para qué hablar de ellas. A uno se le atrevió ayer a decirme algo que no lo voy a decir aquí hoy. Bueno, me llegó la puya. Pero yo no se la batí, yo dejé que pasara. Y vuelvo a repetir, estoy aquí para informar la verdad, para defender a la familia cubana, pero también a los latinoamericanos, porque es como nuestra propia familia. Y yo no estoy de acuerdo con las deportaciones injustas después que fueron procesos legales y llegaron legales a los Estados Unidos. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Y no estoy de acuerdo que todos esos politicuchos, María Elvira, el señor Carlos, representante de la Florida, lo que pidan asquerosamente es el regreso, después que la mayoría de ellos tuvieron que aportar y jugarse la vida y muchos quedaron en el camino, en la selva, que lo saben bien, y en manos de coyotes. Es inmoral
Es sucio devolver a estos emigrantes a sus países. De verdad, inmoral y sucio. Y las únicas personas, y voy a hablar de algo rápido, ahora para que no se me puede ir. Esto yo quiero que se lo hagan llevar a Carlos Espina. Carlos Espina, yo te tenía a ti como una persona que defendías a los latinoamericanos, como un latinoamericano graduado en Derecho. Para mí, de verdad que dejaste mucho en tu entrevista con María Elvira Salazar. Cuando tú sabes conscientemente quién es María Elvira Salazar, y tú sabes conscientemente que María Elvira Salazar lo único que quiere es exportar a los emigrantes a sus países. Pero te voy a decir algo que te oigo repetir, que tú no dices. En Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, hay gobiernos que se preocupan por sus ciudadanos. Si Cuba hoy no tiene, Carlos, lo que debe de tener, para ti, Carlos Espina, es por un bloqueo injusto, por 243 leyes que le pusieron a Cuba cuando atravesaba la COVID, pero Cuba es el único país latinoamericano que hizo una vacuna que salvó vidas a millones. Cuando hoy Cuba, Carlos Espina, está acusado como país patrocinador de terrorismo y busca uno que sea, Carlos Espina, dile que te pongan un ejemplo del apoyo a alguna acción terrorista contra cualquier país del mundo. Deberías de prepararte más y no caer en sucias trampas. Los cubanos somos, al igual que los mexicanos, los uruguayos, los colombianos, los guatemaltecos, los ecuatorianos, los brasileños, somos latinoamericanos. Y los latinoamericanos hoy deberían estar más unidos que nunca. Porque el gobierno de Donald Trump, que representa a María Elvira Salazar y ese Carlos, igual que tú y que yo, lo único que quieren es llenarse los bolsillos a cuesta del sacrificio y el dolor de un pueblo, como el pueblo de Cuba, como el pueblo bloqueado de Venezuela, como el pueblo bloqueado también de Nicaragua, porque eso es lo único que hacen. Cuando vayas a hablar, pregunta qué es el bloqueo. Cuando vayas a hablar, preguntas cuáles fueron las 243 medidas que le impusieron a Cuba cuando la COVID. Cuando vayas a hablar, pregúntate qué es incluir a Cuba en los países patrocinadores del terrorismo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué provoca? Antes de hablar, Carlos Espina, ya no eres el Carlos Espina del comienzo. Ahora estás cayendo en cosas sucias. Te estás juntando y te estás asociando a políticos sucios que hoy la mayoría de los latinos no quieren saber. Si tú quieres seguir siendo el mismo influencer, el mismo creador de contenido que eras, mantente en tu lugar y no te dejes utilizar como marioneta, porque lo que estás haciendo es hacer el papel de marioneta, Carlos Espina. Te lo digo yo que te seguía, que ya no te sigo. Porque al principio, de verdad, hacías un contenido, pero ahora te veo mezclándote en política. Eres abogado, representa, no le tires a los tuyos. Defiende el derecho de los emigrantes. Defiende el derecho de permanecer allí porque fueron llevados legalmente a los Estados Unidos bajo, primero, el TPS para los venezolanos, pero fueron bajo el paro humanitario, la I-220A y la I-220B, el CBP-1 y la ley de ajuste cubano. Eso es lo que tienes que defender y estar del lado de los tuyos, de los latinos americanos. Bueno, señores, a todos les doy las gracias. Me perdonan que hoy lo hice aquí desde el coche, desde el auto, pero bueno, deseándoles a todos que Dios me los bendiga, que Dios me le dé salud a esos enfermos que hoy están en cama, a esos que necesitan que Dios ponga su mano y los sane. Que Dios bendiga a Latinoamérica, que Dios bendiga a la América Unida y que Dios bendiga a Cuba. Viviremos y venceremos hasta la victoria siempre.